Una vez más es un gusto poder estar con ustedes en una clase más. Bueno, esta vez vamos a hablar acerca del desarrollo de la inteligencia en el mismo periodo etario que habíamos estado mirando nuestros niños de 3 a 6 años. Casi siempre cuando hablamos nosotros de la inteligencia nos estamos refiriendo al desarrollo del pensamiento lógico-matemático, ¿sí? En este caso es esto lo que vamos a abordar en esta clase, ¿sí? Entonces comencemos. Como siempre, antes de hablar ya previamente del nivel de desarrollo de la inteligencia en esta etapa, vamos a hablar acerca de la zona de desarrollo potencial o zona de desarrollo próximo, que manejan los dos autores que nos llevan al desarrollo cognitivo de nuestros niños, tanto Piaget como Vygotsky. Entonces, ellos nos dicen que esa zona de desarrollo próximo es donde se da el aprendizaje de nuestros niños, el que ellos aprendan a aprender por su propia cuenta. Y pues obviamente esto se da gracias a la mediación que nosotros como docentes podemos realizar. Estos son los niveles de pensamiento lógico-matemático específicamente, de pensamiento de hecho. Tenemos el nocional, el proposicional, el formal, el argumental, el conceptual y por último el científico. El que vamos a abordar en este periodo etario es el pensamiento de tipo nocional. Nosotros como humanos, una vez más, como seres tripartitos, estamos formados por conocimientos, expresiones y la otra arista que nos falta es el pensamiento. Entonces ahora vamos a analizar esto de aquí. Pues en esta edad, como les decía, el nivel de pensamiento es el nivel nocional. Antes de empezar a hablar del nivel nocional específicamente, debemos saber qué son esto de las nociones, ¿verdad? Las nociones son el primer instrumento de conocimiento que aprenden nuestros niños que tienen entre 2 y 6 años más o menos, y son el primer eslabón en el desarrollo del pensamiento. Estas nociones representan objetos y representan también conductas y nos permiten hacer referencia a esos objetos o hacer referencia a esas conductas, al incorporarlas no solo como un proceso de representación, sino ya también como un proceso de simbolización. Estas son las fases del desarrollo nocional. Tenemos una primera fase en nuestros 2 años que se llama, nuestro periodo sensorio-motor. La fase inicial es a los 3 años, la fase de consolidación son los 4 años específicamente, la fase del dominio de nociones son los 5 años y la fase de superación los 6 años de edad. Después de esta edad vendrá ya el desarrollo del pensamiento de tipo proposicional, pero pues a nosotros nos concierne ver netamente hasta esta edad de aquí. Lo que a ustedes les concierne como educadoras hasta de niños de 6 años de edad. Listo, entonces otra vez tripartitos. Las nociones tienen una tripleta y están formadas por 3 cosas: por una imagen, por una realidad y por una palabra. Entonces ya vamos a ver cómo se relacionan estas 3 cosas en cuanto a los procesos cognitivos u operaciones mentales que vamos a desarrollar en cuanto a la adquisición de las nociones. Las operaciones intelectuales no son nada más ni nada menos que habilidades cognitivas que operan sobre los instrumentos del conocimiento y por lo tanto demandan que yo me ejercite bastante y son específicas para cada nivel de pensamiento. Las operaciones intelectuales que vamos a ver a continuación se realizarán solamente en el nivel de pensamiento nocional. En el nivel de pensamiento proposicional, que es el siguiente, tendremos otro tipo de operaciones intelectuales, ¿ya? En este caso, las operaciones mentales o intelectuales del periodo nocional son las siguientes. Son 4, empecemos. La primera es la introyección y se trata de que transformemos la realidad en prototipos mentales. ¿Cómo es esto? Aquí les daba el ejemplo del triángulo, pero algo un poquito más básico. La noción de, por ejemplo, un árbol. Yo puedo mirar el árbol, ¿verdad? En la naturaleza, cuando salgo al parque y miro un árbol. Debo tener después de mi cabecita la imagen mental del árbol. De igual manera con las demás nociones, igual la noción del triángulo, la del círculo. Yo debo poder mirar el objeto en sí y tener la imagen mental. Eso sería la introyección, el introducir en mi cabecita la imagen. La nominación es la segunda operación. Se trata de asociar la imagen mental con la palabra específica. Entonces, yo tengo ya la imagen mental del árbol, ¿verdad? Pero sé que se llama árbol. Si le doy un nombre a esa imagen,
Esa operación intelectual se llama nominación, darle nombre. La desnominación, en cambio, es el proceso contrario, es relacionar la palabra con la imagen mental. Que si alguien dice, un árbol, y se me venga a mí la imagen mental en mi cabecita de lo que es un árbol. Igual que si alguien dice un triángulo, yo sepa en mi cabecita cuál es la imagen ya del triángulo, del círculo, ¿verdad? Que evoque eso. Y la proyección será el relacionar una imagen con el objeto. Si yo tengo ahí la foto del árbol, sepa que existe en la realidad un árbol y sepa cómo es, ¿verdad? Igual que si tengo la foto del triángulo, pueda pues en realidad tener después una realidad asociada. Como un ejemplo, pues hay algunos procesos, ¿verdad? No es que de hoy a mañana a mi niño yo le digo este es el círculo y él ya sabe cuál es el círculo, ¿verdad? Necesitamos hacer un proceso para que el niño comprenda estas nociones utilizando estas operaciones intelectuales que hemos visto. La primera sería la de introyección, ¿verdad? Entonces yo le presentaría a mi niño al círculo y le diría, por ejemplo, este objeto te dice, hola, yo soy el círculo. Y para apropiarse de esa noción, primero debemos presentar al niño el nombre y el objeto. También trabajamos con otras nociones al mismo tiempo, como son, por ejemplo, en este caso del ejemplo, el color, que sería el rojo, y las emociones, que en este caso emociones, sentimientos o afectos. Y estamos hablando de la alegría, felicidad. Entonces ahí haríamos introyección y también haríamos la operación intelectual de la nominación, el que tengamos una imagen mental y que le demos nombre. Después de eso deberíamos utilizar muchísimas técnicas. En cuanto a técnicas grafoplásticas, ustedes son pero expertos, ¿verdad? Listo, entonces ahí planificaríamos muchas técnicas para cada noción específica. En este caso, por ejemplo, le pedimos al niño que pinte el círculo de color rojo, trabajando también al mismo tiempo la noción de dentro y fuera. En este caso sabemos que el círculo está delimitado por la circunferencia y que existe una zona interior y una exterior, ¿verdad? Pero no podemos decirle a nuestro niño eso. Tenemos una figura geométrica delimitada por una circunferencia que se llama círculo y tenemos una parte interna y una externa que está dividida por el mismo, ¿verdad? No podemos hacerlo así porque pues no está dentro de las operaciones intelectuales el hecho de que yo simplemente capte explicaciones orales, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debemos hacer otro tipo de cosas. La otra, podríamos trabajar también nociones espaciales de dentro y fuera, diciéndole a nuestro niño, pega los objetos de color pega los objetos de color rojo dentro y fuera lo que no es de color rojo, ¿verdad? Entonces haríamos recortar y pegar. Otra cosa es el repisado. Esto le ayuda a nuestro niño a mantener la direccionalidad correcta en el trazo de la noción. Y sabemos que ellos podrían copiar incluso el círculo, pero desde donde les nazca, ¿verdad? Desde abajo, desde cualquier lado. Incluso podrían hacerlo en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces debemos hacer, de hecho, repisado también, por ejemplo. Otra actividad podría ser que en casa, como refuerzo, nuestros niños recorten círculos de color rojo y pinten dentro de un cuadradito y peguen dentro de un cuadradito especificado para la tarea. Unir puntos también nos ayudaría a reforzar la misma direccionalidad del trazo y a que nuestros niños puedan llegar finalmente al trazo correcto. Y solo después vieron un montón de cosas que pues obviamente no son todas las que deberían hacer, pero por más o menos para que sea un poquito gráfico, debemos utilizar muchas técnicas, ¿verdad? Antes de llegar al trazo de nuestra noción círculo. Solamente después de todo eso, nuestro niño sería capaz de realizarlo. Existen algunos tipos de nociones. Existen nociones clasales, que es la pertenencia de realidades a una sola clase específica. Y aquí, por ejemplo, podríamos decir, específicamente, como ya alguna vez decimos, creo que este ejercicio en aula, del crear clases de objetos. Entonces eran objetos que se encontraban en la cocina, ¿verdad? Tenemos nociones de tipo relacional, que eran relaciones de dos o más realidades específicas, y aquí ya son igual clasales, pero de doble entrada. Y las operacionales, que son acciones de una o de más realidades en el mismo tiempo. Y estas son las realidades que nosotros conocemos en cuanto en el mundo de las nociones. Conocemos realidades de tipo objetuales o realidades del mundo 1, que son referidas a los objetos particulares que son tangibles,
que yo puedo percibir y que puedo tocar. Y en cuanto también a otro tipo de realidad, conozco las realidades conductuales o realidades del mundo 2, referidas a las conductas particulares de propios de otros o de los grupos. Así como tenemos nosotros el desarrollo normal, pues obviamente existen cierto tipo de errores que podemos nosotros ir cometiendo en cuanto al desarrollo del pensamiento nocional. El primer error sería la sobreinclusión. Y esto es incluir objetos o conductas en un conjunto de objetos o conductas que no corresponden. Obviamente, si es una noción de clase, yo debo incluir los que pertenecen o no a ese conjunto específico. Por ejemplo, yo podría preguntar a mis niños, ¿cuál de estos objetos son más gruesos? Si él incluye dentro de esta clase objetos que son delgados, estaría haciendo una sobreinclusión. Así como si yo les pregunto objetos que están en el baño y ustedes dicen, qué sé yo, un mouse, ¿verdad? Puede que en el desorden de algunito sí, pero pues generalmente ese objeto no se encuentra en el baño y por lo tanto estaríamos hablando de una sobreinclusión, ¿verdad? Los errores en cuanto el otro podría ser una subinclusión, el no incluir objetos o conductas que pertenezcan al conjunto de la noción correspondiente. Y aquí, por ejemplo, yo les diría, ¿cuáles de estas caritas están tristes? Si nuestro niño deja por fuera alguna de las caritas tristes y no la incluye dentro del conjunto, estaría cometiendo un error de subinclusión, ¿sí? ¿Cómo podemos evaluar el correcto desarrollo del pensamiento nocional? Pues hay algunos tipos de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las preguntas tipo A son, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Entonces estaríamos viendo que nuestro niño haga introyección, nominación, ¿verdad? Entonces ahí nuestro niño diría, eso es un perro, porque tiene la imagen mental de él, reconoce la figura, sabe cuál es el objeto real y además le da un nombre específico. Las preguntas de tipo B podrían ser, ¿cuáles de estos son perros? Entonces yo podría mirar si aquí existen incluso errores de sobreinclusión o subinclusión, ¿verdad? Que en la categoría él señale solamente cuáles sí son realmente perros. Y por otro lado, el que mi niño sepa cuál es el conjunto de cosas, las preguntas tipo C podrían decirle, ¿todos estos son? Él podría decirme que todos estos son perritos, ¿verdad? Todos esos son animales, son perros. La tarea para esta semana es la siguiente. Igual, un organizador gráfico. Todos estos organizadores que están haciendo, chicos, es de cara a las evaluaciones, dado que nuestro cerebrito debe organizar el conocimiento de alguna manera y pues alguna de las estrategias de aprendizaje que son adecuadas para organizar la información es justamente estos organizadores gráficos. Y van a hacerlo de la siguiente manera. Como primera cápite van a organizar los conocimientos que hemos adquirido en esta clase acerca de las nociones. Y vamos a decir, en cuanto a las nociones, qué es el concepto de noción, o sea, qué es una noción y cuáles son los tipos de nociones. Obviamente, si teníamos la noción de tipo clasal, por ejemplo, debemos decir de qué se trata ese tipo de noción, ¿verdad? Por otro lado, la segunda cosita que vamos a poner en nuestro organizador gráfico es las operaciones mentales. También debemos decir cuál es el concepto de operación mental y cuáles son las operaciones mentales del periodo nocional. Y obviamente, si tenemos ahí la nominación, debemos decir de qué se trata la nominación, ¿verdad? Tenemos las realidades aprendidas mediante el pensamiento nocional, que son dos tipos de realidades, y los posibles tipos de errores que igual hemos visto en esta clase 2. Y eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes.